Puede sentarse en esta poderosa tarde de ayuno, nuestro primer ayuno nacional del año. Saludo a todas las iglesias de nuestra organización Maranata conectadas en este momento, a todos los que están conectados de otros países. Los bendigo y espero seguir o continuar bendiciéndoles. Comenzando un año, cualquiera tiene el derecho de creer o el derecho de dudar. Ambos son derechos que todos tenemos. Todos podemos usar la fe o la incredulidad. En el caso nuestro se nos llama por la Biblia creyentes en Hechos 8, y se nos llamó por primera vez creyentes. Quiere decir entonces que el llamado principal de todo aquel que dice ser cristiano es la fe, es tener fe y creer. Mi Biblia dice que es pues la fe la certeza de lo que espero y la seguridad de lo que aún no veo. Así que empezando un año, no solamente usted tiene que hacer como David hizo. David vio al gigante y le dijo: tú vienes a mí, pero yo voy a ti. En otras palabras, David le estaba aclarando al gigante que no le tenía miedo. Por más grande o por más difícil que se viera, David le dijo: no te tengo miedo. No se lo dijo de forma explícita, sino de forma implícita. Le dejó claro que su actitud ante el desafío que enfrentaba era de valentía, y que por esa valentía él venía, o el gigante venía a David, pero David iba a él. Le dijo: tú vienes a mí, pero yo voy a ti. Y esa gallardía, ese atrevimiento, esa valentía es lo que se requiere para este año. Yo quiero o quisiera animarle, pero el ánimo sin compromiso no tiene ninguna validez. Usted puede salir emocionado en esta tarde de acá, pero si no hay un compromiso absoluto con el asunto de enfrentar este año con coraje y valentía, entonces los resultados pueden ser inclusive peores que el año pasado. Es necesario un espíritu de valentía sobre nosotros para este año. Es necesario un espíritu de gallardía y atrevimiento que nos permita ir a encontrarnos a el obstáculo, no temerle, no tenerle miedo, sino enfrentarlo. Y en este sentido quiero resaltar que no hay cambios sin luchas, y no hay luchas sin valientes. Volver a repetir eso: no hay cambios sin luchas, y no hay luchas sin valientes. Es sorprendente que en Apocalipsis 21, la primera línea a la cual se le niega la entrada al cielo es a los cobardes. Los pone en la misma línea de los adúlteros, fornicarios, idólatras, etcétera. Empieza diciendo que los cobardes no entran al reino de los cielos. No entran a ningún cambio, no entran a ningún tipo de plan importante del cielo. Es requerimiento exclusivo del cielo ser valientes. Voy a volver a decir esto: es una exigencia exclusiva del cielo, sin negociación, que todo aquel que es llamado por Dios debe ser valiente. Nadie emprende si no es valiente. Nadie intenta si no es valiente. Nadie avanza si no es valiente. Pregúntele usted a Abraham cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y sal de tus parientes, y te voy a mostrar dónde vas o dónde irás. Había que ser muy valiente para arriesgarlo todo, arriesgar su estabilidad del otro lado del río Harán, ahí en Ur de los Caldeos, con la comodidad que tenía. Era un hombre que ya tenía dinero, era un hombre que estaba
cómodo, no necesitaba arriesgarse más, no necesitaba exponer su familia, no necesitaba hacer nada que comprometiera su comodidad del momento. Pero Dios le dijo: tienes que ir a otro lugar donde yo te voy a llevar, pero para ir a ese lugar tienes que arriesgar todo lo que tienes. Y salió Abraham, dice su Biblia y dice la mía, y salió Abraham sin saber a dónde iba. Porque nadie puede tener exactamente la visión precisa y clara de dónde va más que la obediencia. Si lo que lo mueve a usted es una visión clara, cuando digo clara es exactamente saber cuándo y dónde va, entonces puede ser sentido común. Pero si hay un poco de tal vez no claridad de la visión, usted está en obediencia, y ambas son necesarias. Ahora se requieren valientes, muy valientes. Valientes que estén dispuestos al ataque, a recibir los peores ataques sin responder de la misma manera. Uno, lo he dicho muchas veces, no hace lo que hace por lo que la gente hace, sino por lo que uno es. Y así se responde a todos los niveles. Dios tiene un plan, lo he dicho X cantidad de veces. Ahora, sería totalmente fantástico llegar a pensar que Dios va a hacer algo sin quienes lo hagan. Vuelvo a repetir eso, que Dios va a hacer algo sin quienes lo hagan. Porque nada Dios hace en la tierra si no usa al ser humano, que Él mismo creó. Así que lo que Dios quiere hacer en la tierra lo va a hacer con nosotros. No va a venir un ángel a hacerlo. Es necesario la valentía de la iglesia y la valentía de los hombres y mujeres para hacer este trabajo. Y le voy a hablar claro. Si la gente se mantiene cuidando lo poco que tiene, jamás tendrá lo mucho que viene. Jamás. Porque es un principio bíblico. Ahora, ser valiente y ponerse enfrente no es ser inmune a los ataques, no es ser inmune a los señalamientos. O alguien piensa que los ataques no duelen. Claro que duelen, claro que molestan, claro que incomodan. Pero hay una visión más alta y un llamado más digno que atender ataques del odio, ataques que no tienen nada que ver con lo que usted es. Sin embargo, no estamos aquí para atacar a nadie, estamos aquí para bendecirlos a todos. Estamos aquí para dar un ejemplo diferente al odio y no responder odio por odio, sino amor por odio. Y eso es la respuesta más alta y digna que puede dar un creyente. Sin embargo, es necesario la valentía. Pero es ser valiente una persona dura, equivocado. Es ser valiente una persona insensible, no. Es ser valiente una persona que nada le importa, no. Ser valiente es mantener una postura frente a la exigencia de tu carácter, aún con los ataques, aún con los señalamientos y aún con el odio. Pero tú mantienes una posición de altura de acuerdo a la exigencia del carácter que Dios te ha exigido, y no de acuerdo a la naturaleza humana que quiere responder ojo por ojo y diente por diente. Mi tema en este primer ayuno nacional y terminando este ayuno se titula El llanto de los valientes. Y empezaré leyendo mi Biblia en Mateo capítulo 5 verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero se nos ha enseñado, especialmente a los del llano, de donde provengo,
que llorar es de débiles y que los hombres no lloran. Desde pequeño oí esa frase en la boca de mi tío, un llanero de pura cepa, donde se nos enseñaba a aguantar el rejo. Me explico, el rejo era un cuero que cuando le pegaban a uno y venían con el rejo, la posición esperada por el que esgrimía el rejo sobre usualmente las piernas y el torso bajo, lo que esperaba mi tío y lo que esperaba cualquier persona para saber si ese hombre tenía o no las características era que no se llorara. Y a pesar del sonido y del sentimiento de estupor y de picazón que hacía el rejo al pegarle a uno en las piernas, la actitud era ver fijamente al que te pegaba y aguantar sin llorar, porque apenas usted hacía puchero, se le acercaba o se agachaba a mi tío y le decía: no llore, los hombres no lloran. Pero seguía pegándolo. Así que no es solamente un dicho, fue una formación que recibí en mi infancia. Aprendí a aguantar el rejo del llano, la correa de mi mamá y la certera chancleta. Como todos sabemos, tenían la habilidad, como buen pitcher, de hacer slider, curvas, etcétera, para acertar en el blanco. Muchas veces riéndome en el llano dije: es más fácil escaparse de una mapanare que de una chancleta de mi mamá. Y no piense usted que esos hombres en la Biblia la tuvieron fácil. Ninguno de ellos fue criado ni en la protección muchas veces de un hogar, y mucho menos en la posibilidad de derechos y condiciones que le permitieran a uno, siendo niño, que nadie lo tocara. No, de ninguna manera. Muchos de los valientes que se ponen enfrente han sido formados de manera muy dura, sumamente dura. Porque ser valiente no tiene que ver con tu formación familiar, tiene que ver con tu espíritu y tu alma. Y eso se forma de otra manera. Aquí Jesús, en el Monte de los Olivos, en segunda línea de las bienaventuranzas, esgrime un verso que llama la atención y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso chocaría con una formación llanera, o con una formación machista, o con una formación militar donde se cree que el llorar es síntoma de debilidad. Pero yo le puedo decir aquí ahora que llorar es una manifestación del alma, movida por tu corazón, y que se traduce en lágrimas visibles, lágrimas sentidas y muchas veces lágrimas dolidas. Pero que las lágrimas de un valiente y el llanto de un valiente no le niegan valentía, no le restan valentía.
El llanto de un valiente es la expresión más pura de la valentía de uno de ellos. Y quiero, cuando me refiero a un valiente, referirme a hombres y mujeres por igual, porque la valentía es una connotación de altura, de dignidad. La valentía tiene que ver directamente con el Espíritu Santo que tenemos, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y cuando dice que no tenemos o no hemos recibido espíritu de cobardía, es porque recibimos un espíritu diferente. Y el antónimo de cobardía es valentía. Así que si alguien tiene un espíritu valiente, es la iglesia del Señor Jesús. Toda la iglesia del Señor Jesús, si tienen el Espíritu Santo, tienen el mayor espíritu de valentía que pueda alguien ver. Así que cuando empezamos a ver en la Biblia y a leer en la Biblia quiénes lloraron y por qué lo hicieron, nos vamos a conseguir grandes enseñanzas. Por eso decidí ponerle este nombre, este mensaje: el llanto de los valientes. En Lamentaciones capítulo 2, verso 19, habla de alguien, aparentemente Ezequiel, que tenía la costumbre, por amar a su país, por preocuparse por su país y por creer que Dios podía cambiar lo que estaba mal, de levantarse en la noche. Dice el verso 19: levántate y da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Es la descripción más dramática de la crisis profunda que vivía Israel en el tiempo. En el verso 18, Ezequiel recomienda al pueblo diciéndoles: el corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Ezequiel, uno de los profetas más duros en el Antiguo Testamento, invitaba al pueblo a llorar. Invitaba al pueblo a llorar de forma que sus niñas o sus ojos no tuviesen descanso. Eso quiere decir que era un llanto permanente, buscando entonces la atención del cielo, la atención del Señor. La razón de ello era la peor crisis de la historia, que hacía que los niños no pudieran comer. Y algo más dantesco ocurriese en el verso 20. Dice: han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. No estoy hablándole de un cuento de terror. Históricamente Israel había sido saqueada e invadida, y por esa razón no había casi comida, razón por la cual no solamente los niños desfallecían en las calles, sino que algunas mujeres entraron a hacer canibalismo, comiéndose sus propios hijos. Eso lo ha vivido la raza humana, y no solamente en Israel. Ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y sigue ocurriendo sorprendentemente en países del continente africano. No vamos a escapar tampoco nosotros como país de poder asumir, aceptar y reconocer no solamente la profundidad de la crisis, sino la problemática para que coma todo el pueblo venezolano. Pero antes de quejarnos, antes de buscar culpables, antes de señalar, creo que podemos hacer algo mejor y diferente. En primera línea, orar
con lágrimas por este país. Ayunar con absoluta entrega, devoción y expectativas a Dios para que vengan días mejores para este país. Y trabajar arduamente para poder lograr un cambio necesario y que este pueblo venezolano tenga días mejores en el futuro. Pero eso solamente se hace con valentía. Solamente puede hacerse con valentía. Y yo creo que una de las características y acciones de mayor rango de un valiente es darle la espalda al odio para abrazar la humildad. Darle la espalda al odio para traer de alguna manera un entendimiento que pueda desembocar o desencadenar o resultar en un mejor ambiente para toda una nación. Y aquí es cuando puedo mezclar sin problema alguno las funciones de servicio político a un país con las funciones de servicio espiritual a Dios y a una nación. Olvidando entonces el problema de unos pocos para abrazar el problema de todo un país. Pero nadie puede hacer algo por algo que no ama. Si no tenemos corazones tan amplios como para que quepan 32 millones de venezolanos, ¿cómo queremos ir al cielo? ¿Cómo queremos salvar al mundo? Si entre nosotros mismos no somos capaces de tolerarnos, amarnos y respetarnos. Aquí este hombre de Dios me enseña algo, y es que a un país se le ama hasta las lágrimas. Y que el hecho de que usted no sufra la necesidad de otros no lo hace inmune a la necesidad. El hecho de que usted no sufra el que niños se acuesten sin comer y que no sean los suyos, no quiere decir que el sufrimiento de alguien en este país no está sucediendo. Y aquí es donde se puede elevar el sentimiento y la sensibilidad de una iglesia y de un creyente. Si le damos la espalda al dolor y le damos la espalda a la necesidad de un pueblo, ¿cómo podremos salvarlos? Es totalmente contradictorio. Cualquier persona pensará que Jesús fue criado de la mejor manera. Seguramente puede ignorar el ambiente al cual mi Señor Jesús tuvo que enfrentarse en la ciudad donde nació o en la ciudad donde vivía. Todo el mundo comentaba del hijo que tuvo María fuera del matrimonio. A Jesús se le veía como un bastardo. Entiéndase, un bastardo, un hijo tenido fuera del marco legal del matrimonio. Era el único de todos los hijos de María y José que trabajaba arduamente en la carpintería. No hay otro hijo de José y María que la historia registre como trabajadores de la carpintería. Solo Jesús era el carpintero. Eso hablaba un poco de tal vez el trato diferente que le daba José a sus hijos con respecto a Jesús. José, aunque había recibido a Jesús como su hijo por órdenes de un ángel, no, o parece que nunca recibió a Jesús como hijo desde el corazón. Y es que cuando Jesús se perdió en aquella fiesta y lo consiguen en la sinagoga hablando con los eruditos de la ley, mas nunca usted volvió a ver a José en ningún pasaje bíblico. El día que Jesús murió, solo se ve a María, su mamá, pero José nunca estuvo por ningún lado. Eso indica que José le dio la espalda a Jesús. Jesús, como todo niño, creció viendo a un padre que tenía una profunda diferencia con él en el trato. Así que a Jesús no le tocó fácil, no tuvo una infancia fácil,
Por eso nadie puede justificar la cobardía. Usted puede tener la peor infancia y ser el más valiente. No tiene una cosa que ver con otra. Usted puede asistir todos los domingos a la iglesia y ser el más cobarde. Porque se requiere una relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu valiente de Dios. Pero en Juan capítulo 11, leo en el verso 33. Jesús entonces, le voy a hacer una síntesis rápida. Jesús llega al lugar donde Lázaro está muerto, a la tumba de Lázaro. Y cuando llega, empieza a ver algunas personas llorando. Y en el verso 33, Jesús entonces al verla llorando, hablando de María, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Verso 35. Le asignaron un número al verso solamente para poner y resaltar: Jesús lloró. Hasta ese momento la historia registra el primer llanto de un valiente. Y digo de un valiente porque creo que entre todos los valientes que pueden o pudieron haber existido en la tierra, Jesús sigue siendo el más valiente. El valiente que dividió la historia en antes de él y después de él. El valiente que dejó el cielo, el lugar más completo del universo, para venir a la tierra, a morir en la tierra, a sufrir en la tierra, para salvar en la tierra a la raza humana que lo asesinarían en una cruz. Dígame usted si no tiene que ser muy valiente alguien que sabe que va a un lugar, no a que lo hagan rey, no a que lo traten bien, sino a que lo maten de la peor manera, en una muerte de cruz. Dígame usted si no es valiente alguien que deja su trono y su padre para venir a un mundo que, aunque lo conocía desde el cielo, nunca se había humillado ningún ser celestial al punto de hacerse hombre 100%, para morir como hombre y salvar a los hombres. Dígame usted si no es valiente, teniendo el poder más grande, con un chasquido de sus dedos, poder haber aniquilado a la raza humana y haber soportado todo el Vía Crucis, con los días que precedieron de torturas, y no hacer nada pudiéndolo hacer. Todo por salvar a la raza humana, todo por agradar a su Padre, y todo por consumar el acto más grande de negación y humildad que ha hecho alguien en la tierra. Este gran valiente que es mi Señor Jesús, que es su Señor Jesús, y que no puede, creo yo, un valiente de esa talla liderizar cobardes. No es justo de ninguna manera que, siendo mi Señor Jesús tan valiente, entonces hoy querramos ser cobardes. No, Jesús no lideriza cobardes. Pero este histórico, poderoso, valiente, en el verso 35 lloró. Y lloró porque se solidarizó con el dolor de un ser humano. Se solidarizó con el dolor de los otros que estaban con María, que aunque Jesús no los conocía, los oía y los veía llorando de forma genuina y sincera. Y este valiente lloró. No lloró para mostrar debilidad.
Lloró primero para mostrar que los valientes también lloran. Lloró para mostrar que el amor muchas veces sale por los ojos. Lloró para demostrar que llorar no es de débiles, sino de valientes. Lloró para demostrar que el llorar muchas veces en un valiente es el mayor síntoma de humildad, o la mayor muestra de ella. Pero ese mismo hombre que llora, en el verso 35, es el mismo hombre que se para con semejante autoridad frente a la tumba, y que no tiene que hacer una ceremonia esotérica, ni tiene que hacer un manual de pasos para resucitar a un muerto, sino que con gallardía, valentía, atrevimiento y autoridad solo hace un grito diciéndole a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Usted conoce el resto de la historia. Lázaro resucitó aquel día. Así que el llanto de Jesús, una vez más, no fue de debilidad, fue de valentía. Si puede acompañarme al Salmo 42, verá otro gran hombre como David. Según su Biblia y la mía, fue un hombre sumamente violento. Pero ¿quién podría negar que David era uno de los más valientes? Tan valiente que cuando se metió en aquella cueva de Adulam y llegaron aquellos 300, se le llamaron los valientes de David. Y si le llamaron a esos 300 los valientes de David, eran porque David era el más valiente de todos ellos. Era el hombre que en la primera guerra de salida con Saúl liquidó a 10,000 enemigos con su espada. Enseguida fue notorio y fue recibido por las doncellas de la ciudad diciéndole: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Así que David era un hombre muy rudo, pero aún con su dureza y su rudeza y su valentía, escribió en el verso 3 del capítulo 42 del libro de Salmos, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. El original dice: mezclaba mis lágrimas con mi pan. Eso indica que David, mientras comía, sus lágrimas caían sobre su plato. La razón de esas lágrimas no era cobardía, era la decisión de coraje de que quería estar en la presencia de Dios, y que para David no había nada más importante en su vida que la presencia de Dios. Más importante la presencia que su palacio, que su reinado, que su autoridad y que su dinero. Y aunque las tenía todas, la presencia de Dios era lo más importante. Y yo oro que Dios siempre nos mantenga sensible a la presencia de Dios, que no importa dónde nos ponga o a dónde nos lleve, la presencia de Dios sigue siendo para nosotros lo más valioso. Que no lo cambiemos ni por dinero ni por poder, porque al final del día Dios tiene todo eso. Pero Dios no puede rechazar el corazón quebrantado de un creyente. Dios en la Biblia ha rechazado ofrendas. Dios en la Biblia ha rechazado llamados.
Pero Dios nunca ha rechazado un corazón quebrantado. Qué poderosas son entonces las lágrimas. Las lágrimas, si me acompaña a Hebreos, son en muchos momentos la muestra de la obediencia. En Hebreos capítulo 5, verso 7, poderoso este verso. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así que, aunque la Biblia registra 2 veces a Jesús llorando, aquí en Hebreos claramente dice que Jesús en el Getsemaní, en esas 3 veces que oró de forma profunda, pidiéndole al Padre que quitara de él esa copa, parece ser que no solamente él lo hizo con convicción, sino que lo hizo con lágrimas. Mi Señor Jesús decidió venir a la tierra, decidió morir en la cruz, decidió salvarte a ti y a mí. Pero que nadie se equivoque, sí sufrió y sí lloró, pero aún sintiendo el dolor en su alma, el quebranto en su espíritu, el miedo tal vez de acercarse a la muerte, aún así decide sobre el miedo, decide sobre el dolor, decide morir y caminar valientemente hacia el lugar de su muerte. Y no solamente caminó previas torturas y previas burlas, sino que él mismo cargó su cruz para morir en ella. Entonces, hoy queremos lograr grandes cosas con pequeños esfuerzos. Eso no es valentía. Hoy queremos lograr el cambio de un país escondiéndose en nuestras casas y en nuestros templos. Pero grandes cambios requieren grandes valientes. Y hablo de mi Señor Jesús porque no hay en esa línea nadie que se le compare. Si nacionalizo la valentía, en esa misma línea de valentía, pero jamás en la de Jesús. La de Jesús es por toda la raza humana. Podría citar a Simón Bolívar. Y aunque no asistía a iglesia, no solamente gastó su fortuna, sino que se atrevió a desafiar un enemigo poderoso e imposible de vencer a primera vista. No fue una batalla, fueron muchas. No fue un día, fueron varios años. Muere arruinado. Pero hoy usted y yo podemos llamarnos República de Venezuela, porque un hombre decidió ser valiente. Los grandes cambios en un país siempre serán generados por valientes, hombres y mujeres. Valientes que tengan una visión más grande que ellos y sus propios deseos, que tengan una visión más grande que la comodidad o el alcance de metas egoístas. Son esos hombres y mujeres que terminan escribiendo y haciendo historia para las próximas generaciones. Son esos hombres y mujeres que dejan legados y herencias. Son esos hombres y mujeres que terminan
por traer el beneficio de los muchos. Aquí hay un hombre, sí, 100% hombre, Jesús mi Señor, sintiendo el dolor, el miedo de la muerte y de lo que sabía que venía. Ataques, vejaciones, humillaciones, laceraciones, torturas. Pero aún así este hombre 100%, decidió poner a un lado todo eso para cumplir con el llamado del cielo y con su misión en la tierra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice ese mismo verso que fue oído a causa de su temor reverente. La palabra temor reverente traduce obediencia. ¿Cómo yo quedaré mal ante mi Señor Jesús? ¿Cómo yo renunciaré a hacer su voluntad porque quiero estar cómodo o no quiero exponerme? Repito, un valiente no lideriza cobardes. Mi gran visión es que este país conozca y ame a Jesús. Y un día veré cara a cara a mi Señor Jesús. Espero darle el mejor reporte. Y que no sea yo señalado de cobarde por haber preferido mi comodidad, mi bienestar. Que Dios nos libre de una acción así. 1000 veces Dios nos libre de una acción así. De manera que Jesús oraba, clamaba y lloraba, pero estaba decidido a ser obediente de manera absoluta. Nadie me diga que ser obediente es fácil. Nadie diga que ser obediente es fácil. Si alguien me dice a mí que ser obediente es fácil, es porque el que me lo dice es un gran desobediente. Porque cualquiera que ha obedecido a Dios sabe que obedecer es de valientes, más a Dios. Cualquiera que quiera ir en pos de mí, deje todo lo que tiene, tome su cruz y sígame. Jesús está diciendo con esa exigencia: no voy a liderizar cobardes, solo valientes que estén dispuestos a dejar todo a un lado, tomar su carga, su compromiso y su responsabilidad conmigo e ir en pos de mí con lo que yo le diga que haga. Y que nadie me diga a mí que ser obediente es fácil. Camino de la obediencia, lo dije alguna vez, está lleno de charcos de lágrimas. Quien es obediente sabe llorar. Pero quien es obediente y voltea, lo único que va a ver detrás de sí son charcos de lágrimas. De cuántas veces tuvo que morir 1000 muertes para avanzar hacia el llamado de Dios. Nadie que no hace eso llega lejos. No conozco ningún obediente que no haya dejado charcos de lágrimas en su camino. No conozco ningún obediente que no le haya costado ser obediente. Y no conozco ningún obediente que no haya tenido que hacer muchos sacrificios. Tengo un camino lleno de charcos de lágrimas, pero nunca usted va a conseguir en ese camino lágrimas de amargura. Nunca. Lágrimas porque alguien me traicionó. Nunca. Y mucho menos llantos de ira. Jamás.
podrá conseguir en ese camino lágrimas de perdón, lágrimas de amor, lágrimas de compromiso, lágrimas de sacrificios, pero no lágrimas de ira o lágrimas de venganza. De ninguna manera. El mover que Dios, oro que traiga a Venezuela, porque todos queremos un gran avivamiento. Todos, absolutamente todos queremos un gran avivamiento. Lo que pasa es que no solamente los avivamientos vienen como consecuencia de una intervención del Espíritu Santo, sino también de las rodillas y las lágrimas de un pueblo humillado ante Dios. Y eso siempre será así. Dios no cambia, nosotros sí. En Zacarías capítulo 12, en el verso 10, está hablando Zacarías de una profecía, pero aparece este verso 10 en medio diciendo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nadie aprende a llorar como valiente si no lo hace en la presencia de Dios. Si le pasó esa por arriba. Nadie aprende a llorar como valiente si no lo hace en la presencia de Dios. Si alguien tiene el detalle de poder orar y hacer lo que describe Zacarías como un espíritu que viene sobre el que ora, pero es que el espíritu de oración y de súplica que viene sobre el que ora no viene solamente por la mecánica de orar o la mecánica de ayunar, sino por la visualización y la revelación del sacrificio de Jesús en la cruz. Si el que ora y el que ayuna y el que busca a Dios y está en su presencia no puede discernir y puede de forma clara ver la razón por la cual es su oración, y es todo el pacto que hoy tenemos y todas las probabilidades de poder tener vidas mejores y vida eterna, es porque un valiente se atrevió a morir en la cruz por millones de cobardes, para hacer a los cobardes valientes y unirse a él con valentía a una visión del mundo, o una visión del planeta, a una visión más grande que uno, para pensar en todos. Y esa valentía que viene como consecuencia de mirar al que traspasaron con clavos en la cruz, de mirar al que renunció al cielo para morir en la tierra, de mirar, de evaluar, de discernir y de apreciar semejante sacrificio. Es imposible no llorar frente a esa enorme muestra de amor. Jesús no murió en la cruz por otra razón que no fuese amor. Amor del más puro, amor del más grande, amor que produjo el perdón hacia la raza humana al decir: Señor, oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Compasión al decirle a uno de los delincuentes que morían a su lado: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De mirar con compasión a la raza humana, es imposible pensar en quedarle mal a semejante valiente. Las historias de batallas están llenas de anécdotas de valientes.
Pero en mi opinión personal, nadie más valiente que mi Señor Jesús. Si alguien es mi ejemplo de valentía, es Él. Que si he pensado en tirar la toalla, no una, 1000 veces. Y cada vez que mi mente piensa en hacerlo y me da las razones por las cuales debería hacerlo, mi corazón y mi espíritu me dicen que darle mal al más valiente sería el peor acto de cobardía. No puedo. No puedo. Seguiré yendo a Caracas a darle la cara a una asamblea nacional 2 veces a la semana, recorrer el país para promover de alguna manera el encuentro de los venezolanos. Pero seguiré orando y llorando por este país, predicando en este púlpito y siendo la mayor influencia para este país en lo que se refiere a la salvación y a Jesucristo. Nadie dude de mis intenciones sinceras desde que este país conozca y ame a Jesús. No hay otra visión para mí que no sea esa. Y si tal vez Dios nos da la oportunidad de verlo, como creo que será, podría decir, como dijo Pablo: por causa de mi Señor Jesús, me gastaré yo y gastaré lo mío. Le he invertido los mejores años de mi vida al servicio de Dios. Y también a este país. Pero he aprendido que ser valiente no es de cobardes. Que la posición de un hombre o una mujer en Dios es de renuncia y de avance cada día. Que la posición de frente en alto y de torso erguido no tiene que ver con orgullo, sino con humildad. Y que definitivamente los actos más grandes de un hombre son sus actos de humildad. Aclarado en mi vida el hecho de que seguir a Jesús no es para cobardes. Aclarado en mi vida el hecho de que si quiero ver a mi país diferente, es el resultado de la fe, del trabajo y de las lágrimas. Y que el trabajo que viene es tal que aunque me detenga a llorar, no podré dejar de avanzar. En 2 de Samuel capítulo 15 verso 30 se da la peor traición de David. Su propio hijo lo traiciona. Y ese buen hombre de Dios, valiente hombre de Dios, tiene que verse en la necesidad de enfrentarse en batalla contra su hijo, propio hijo, y matarlo, o huir y entregarle el palacio y la ciudad para dejar que su propio hijo, al cual él amaba, no muriese. Así que David toma la más difícil decisión: abandonar lo que había logrado con mucho trabajo, dejarlo a un lado y darle prioridad a la vida de su propio hijo, que actuaba con absoluta cobardía y traición. Y esta decisión lo obligó a huir hacia el monte de los Olivos, al norte de la ciudad.
la única montaña importante por donde poder huir. Y dice el verso 30: y David subió la cuesta de los olivos. Y aclara: y la subió llorando. Porque resulta que anuncio que el trabajo que viene será tan grande que aún llorando tendremos que seguir subiendo, sin poder detenernos. Este hombre lloraba mientras subía, llevando su cabeza cubierta y los pies descalzos. Pero un valiente lo siguen valientes. También todo el pueblo que tenía consigo, todos valientes. Valientes en un difícil momento, pero que seguían a David subiendo, porque aún con lágrimas entendieron: hay que seguir subiendo. Y todo el pueblo también cubrió su cabeza en señal de humillación. Y dice, terminando el verso 30: e iban llorando mientras iban subiendo. Iban llorando mientras iban subiendo. Y quiero terminar diciéndoles que no puedo impedir que en este año usted llore. No puedo impedir que en este año tengamos seguramente problemas, adversidades y obstáculos que vencer. No puedo impedir que en este año tengamos momentos difíciles que enfrentar. No puedo impedir que lloren. Pero les quiero pedir en este año, iglesia y todos los que me ven, si en este año les toca llorar, no dejen de subir. Nunca. Les pido de forma encarecida en esta tarde que si nos toca llorar, llore. Pero que al final del año usted haya llegado a la cúspide, porque aunque lloró, no dejó de subir. Y eso es lo que haremos este año. No sé cuántas veces lloraremos, no sé cuántas veces nos encontraremos obstáculos, pero le puedo asegurar que al final de este año estaremos en la cúspide que Dios diseñó para usted y para mí en este 2021. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? ¿Alguien cree que es un año de avance, es un año de victoria, aunque es un año complejo, difícil? Vamos a ganar porque vamos a avanzar, vamos a ser valientes. Y cuando llore, no olvide este mensaje: el llanto de los valientes. Y usted va a decirle a su familia o a su vecino o a su amigo: no importa, y aunque llore, no dejaré de subir, porque al final de este año yo voy a llegar a la meta. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? ¿Alguien puede gritar amén en esta tarde? Jesús, yo quiero que se ponga de pie los que faltan. Podamos hacer un compromiso en esta tarde con Dios y con este país. No he podido determinar aún cuántas lágrimas son necesarias para un milagro. Los que hemos tenido milagros con lágrimas, se nos olvida contar las lágrimas y luego se nos olvida
al ver los milagros. Y eso oro para ustedes, que cuando vean su milagro se les olviden las lágrimas. Pero para llegar al milagro hay que invertir muchas lágrimas. Estoy dándole un sentido de responsabilidad al mensaje que predico. No es magia, es responsabilidad. No es esoterismo, es espiritualidad. Y son cosas muy diferentes en esta vida. Y yo le voy a dar 2 minutos para que usted haga un compromiso con Dios y con usted. Sí, con usted. Usted no puede decirle a Dios: Señor, ayúdame, si usted no piensa hacer nada. Si usted le dice: Señor, ayúdame, es porque usted piensa hacer algo. Y en ese pensamiento de hacer algo está involucrado trabajo, esfuerzo y lágrimas. Entonces podrá decirle a Dios: Señor, ayúdame. Cuando Dios vea su mejor esfuerzo en este año, cuando Dios vea su mayor avance en la fe en ese año, Dios va a ayudarle, porque tendrá moral para pedirle ayuda a Dios. Así que esas cosas que usted quiere alcanzar este año, le voy a dar un par de minutos para que orando usted las visualice. Y usted se comprometa con usted primero y después con Dios, a que usted va a hacer todo lo necesario, lo posible, para lograr ver esas cosas en este año. Y eso se hace con coraje, con valentía y con lágrimas. Así que voy a darle esos 2 minutos. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que oigas la oración de cada persona en este momento. Esa relación personal, espontánea contigo, sea tomada en cuenta para esa meta que ponen ahora en su corazón todos los que lo hagan. Señor, para esa visión de avance o ese milagro requerido, yo te pido en el nombre de Jesús que haya en ellos entonces el espíritu de valentía, el espíritu de humildad, el espíritu de gallardía para luchar por ello. Mientras te pido, Señor, que deposites en cada uno la fe necesaria para lograr la meta. Que cada uno de los que hoy sueñan, mañana lo vivan. Señor, que este año no es un año para lamentarnos, es un año para conquistar, es un año para avanzar, es un año para imponer la fe, el trabajo y la valentía. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que así como tu presencia ha estado con nosotros hasta hoy, continúe todo este año, cada día, cada minuto y cada segundo, porque te necesitamos, Señor. Urgentemente te necesitamos, Señor. Que al final de cada victoria haya la humildad en cada uno de nosotros para darte a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor Jesús. Que al final de cada batalla podamos terminarlas con las manos en alto, la frente en alto. Señor, que todo este pueblo tuyo y santo entren al entendimiento de que las grandes victorias se alcanzan con grandes batallas, y que las grandes batallas la libran solo valientes, y que los valientes son los únicos capaces de hacer lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Señor, yo te doy gracias en este día, porque estoy persuadido de cosas mejores y convencido de que vienen días de gloria para este país. Hoy, en este primer ayuno nacional, pongo a tus pies y en tus manos, Señor, todo el trabajo de este año, toda la agenda de este año y toda la visión de este año, Señor, a tus pies, porque será para servirte, y en tus manos, para que tú, solamente tú,
la hagas prosperar, Señor. Te doy gracias una vez más por este poderoso ayuno que entregamos de la forma más digna, Señor, a tus pies y en tus manos, teniendo todo el entusiasmo, Señor, de que tú te agradas de este ayuno, de la forma y el corazón con que lo hacemos, Señor, y que estamos totalmente entregados al asunto de agradar tu corazón y cumplir tu deseo. Señor, que este ayuno sirva para impactar al trono de la gracia y hacer que vengan días de refrigerio para nuestras familias. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús y por tu Santo Espíritu que está con nosotros. Estamos listos, Señor, entonces, para enfrentar este año con valentía. Y si es necesario llorar, lo haremos, pero subiremos, Señor. Eso es nuestro compromiso en este día, y estamos completamente entregados y decididos a alcanzar las metas al final de este año, Señor, darte la gloria y disfrutar la victoria. En el nombre de Jesús entregamos este ayuno a ti, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos Santa Cena. Ya con el ayuno entregado, podemos proceder a tener la Santa Cena. Sí, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, vamos y no. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. bien. Todos tenemos el pan y el vino. Celebremos nuestra primera Santa Cena del año, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Levante por favor su pan y repita después de mí: Señor Jesús, este pan representa tu cuerpo que fue partido y molido por nuestras transgresiones. En este cuerpo se hicieron llagas, y por esas llagas nosotros hemos sido curados. En este cuerpo llevaste el castigo en la cruz, para que hoy nosotros tuviésemos promesas, para que hoy nosotros tuviésemos mejor vida, para que hoy
tuviésemos un nuevo pacto. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por tu valentía de morir en la cruz, por tu decisión de sacrificar tu cuerpo por la salvación de nuestro planeta. Señor Jesús, tu cuerpo es la mejor y mayor muestra de amor que yo he recibido. Puede tomar ahora su pan, por favor. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Levante por favor su vino y diga: Señor Jesús, este vino representa tu sangre, preciosa sangre, derramada por mí, por amor a mí, valientemente en la cruz. Esta sangre me abrió un camino nuevo y vivo al trono de la gracia. Esta sangre me limpia de todo pecado. Esta sangre me hace justo, santo, hijo de Dios, salvo por gracia. Esta sangre me da acceso a un nuevo y mejor pacto con mejores promesas. Esta sangre me redime. Esta sangre me hace entrar al cielo con vida eterna por medio de ti, Señor Jesús. Gracias por tu sangre, Señor. Puede tomar su vino. Que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo vayan a sus hogares. Nos vemos mañana aquí con un poderoso culto de nuevo. Y vaya en esa comunión a su casa y vaya sabiendo que vienen días de gloria para este país. Bendiciones para todos.